Amadísimos hermanos, hermanas todos, estamos celebrando la segunda semana del tiempo de Adviento, al igual también que la segunda semana de este nuevo año litúrgico. Muchas veces nosotros no reflexionamos ni nos causa esa alegría de un nuevo año litúrgico como lo es un nuevo año, ¿verdad? De un año civil, podríamos decir, año nuevo. Y debería procurar en nosotros esa misma o quizá más alegría el año litúrgico que el mismo año civil. Porque el año litúrgico es una gracia que nos permite la misma iglesia renovar año tras año nuestra fe. Y dentro del año litúrgico que se inicia con el Adviento, nosotros poder celebrar el sacramento de reconciliación, de salvación y redención en Cristo Jesús. Este es el tiempo que nos recuerda al Emmanuel, al Dios con nosotros. Y durante el año litúrgico nosotros celebramos el acontecimiento de salvación del Emmanuel, el Dios con nosotros. Dentro de ese año litúrgico debe de recalcar, debe de resonar y debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón la voz que grita en el desierto, Juan el Bautista. El Adviento, que es el primer tiempo del año litúrgico y que es el tiempo que nos prepara a nosotros para la Navidad, que es el nacimiento de Cristo, que hoy debe de nacer en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestros acontecimientos, nos recuerda precisamente el Adviento, ese tiempo preparatorio. Debemos prepararnos. Y el Adviento está lleno de signos. Tenemos el signo de la corona, como ya les decía al inicio, la corona simboliza el mundo. Y el mundo sin Cristo viviría todavía en los tiempos en los tiempos proféticos. El mundo sin esa luz que es Cristo viviría en la oscuridad, es decir, en las tinieblas, en el pecado. Y somos pecadores. Por eso Juan el Bautista hoy nos invita a nosotros a la conversión. Pero somos pecadores con una esperanza de redención, esperanza de perdón, esperanza de misericordia, esperanza de salvación, porque Cristo está en medio del mundo, porque Cristo ilumina el mundo, porque el Emmanuel está con nosotros y es el que nos da vida, nos da esperanza, nos da luz, así como vemos en la corona de Adviento. También el Adviento tiene unos personajes que son protagonistas de este tiempo. Está el profeta Isaías, como hemos escuchado hoy. El profeta Isaías es un profeta mesiánico. El profeta anuncia la voz que grita en el desierto, es decir, anuncia a Juan el Bautista. Pero también el profeta Isaías es el profeta que anuncia a Cristo Jesús, la venida del Emmanuel, el Dios con nosotros. Nosotros ya, queridos hermanos, no vivimos en tiempo profético. Nosotros vivimos en los tiempos del Mesías, porque la profecía terminó con Juan el Bautista, que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, que es el segundo personaje protagonista de este tiempo de Adviento. Juan el Bautista fue quien señaló, fue quien nos mostró al Mesías en medio de nosotros. Juan el Bautista invitaba a la conversión. Juan el Bautista bautizó al Mesías, el dueño del bautismo, es decir, Jesús. Y personajes también protagonistas en este tiempo del Adviento es María, que es la madre de Dios, la madre de Jesús, la madre de cada uno de nosotros. Y por supuesto, ¿verdad? Entonces, el protagonista, que es Cristo Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, al cual este tiempo nos invita a prepararnos para recibirlo en nuestras vidas, en nuestros corazones.
Y a lo primero que hoy Juan nos invita a nosotros es a la conversión. Conviértanse. En la celebración del año litúrgico, queridos hermanos, nosotros estamos constantemente invitados a la conversión. Conversión no se da de la noche a la mañana. La conversión no es solamente un cambio de un lugar a otro. La conversión no es solamente en el Adviento o en el tiempo de Cuaresma. Mientras somos peregrinos en este mundo, necesitamos de conversión, porque la realidad humana es una realidad de pecado. Y mientras estemos cometiendo pecado, estamos cayendo en la debilidad, en la tentación del enemigo. Por eso necesitamos convertirnos del pecado a la gracia, de la tiniebla a la luz. Esa luz que está ahí delante de nosotros, que debemos de mirar fijamente, constantemente. Juan, la voz que grita en el desierto, nos dice a nosotros hoy: la conversión es algo personal. La conversión es algo interior. La conversión debe de comenzar conmigo mismo, que muchas veces nosotros estamos procurando que se convierta el esposo o la esposa, que se conviertan los hijos o los padres, que se convierta el vecino, que se convierta el mundo, que la gente de la iglesia tiene que convertirse. Nada de eso va a acontecer si yo no comienzo a convertirme yo personalmente. Y yo tengo que enfocarme en la realidad de mi vida, en la realidad de mi ser, de mi corazón, de mis actitudes, de mis formas de ser. Y tengo que procurar entonces cambiar. Pero cambiar yo. Aquel mundo tiene que cambiar. Pero si yo no comienzo a hacer ese cambio en mi vida personalmente, el mundo no va a cambiar de la noche a la mañana. La conversión es algo interior, la conversión es algo personal, la conversión es algo única de cada uno de nosotros. Y Juan el Bautista agrega hoy, queridos hermanos, una frase que muchas veces nosotros de una manera diferente, pero utilizamos. Y le dice Juan el Bautista a los judíos, a los fariseos, a los letrados, a todos los que acudían a él: no se engañen, no se hagan ilusiones, queridos hermanos, pensando a Abraham en nuestro padre. Y como Abraham es nuestro padre, ya nosotros estamos salvos, ¿verdad? Pues no. Con el Mesías no es así. La salvación es personal. La salvación es individual. Y aunque la fe se viva en comunidad, queridos hermanos, cada uno también tenemos que vivir nuestra fe. Porque muchas veces decimos: reza tú por mí. Y es importante el rezar el uno por el otro, el rezar en comunidad, el orar por los hermanos, es importante. Pero ¿qué suelen decirse las parejas muchas veces? Los hombres le dicen a las mujeres: anda tú a la iglesia y tú reza por mí. Y con eso es suficiente. O le decimos al padre: padre, rece por mí. Sí, el padre tiene que rezar por todos sus fieles. Sí. El padre tiene que rezar por toda la comunidad. El padre tiene que celebrar por toda la comunidad. Pero tú personalmente también tienes que orar. Tú personalmente también tienes que obrar. Ve a misa y ya con que tú vayas a misa, ya todos estamos todos salvados. Sí. Usted va a misa y viene con la intención de toda su familia y ora por toda la familia. Por ejemplo, a uno mismo, los sacerdotes, la familia de uno siempre le dice: ora por mí, reza por mí, pide por mí. Todo eso es importante y se hace, pero no es suficiente. Usted no puede quedarse en su casa sentado sin hacer nada, sin orar, sin trabajar, sin buscar de Dios. Porque el Padre lo hace por mí. Dice Juan el Bautista: no se hagan ilusiones. Lo que el Padre haga por usted es importante, pero lo más importante es lo que usted haga personalmente. Es la fe de cada uno.
Es la obra de cada uno. Son las intenciones de cada uno. Es la manera en la que nosotros vivimos cada uno. En la manera que nosotros somos capaces de amar cada uno. Porque ¿de qué le sirve a usted que el Padre esté orando por usted cuando usted lleva un corazón lleno de odio, lleno de rencor, lleno de envidia, lleno de murmuraciones? Cuando usted no es capaz de compartir con nadie, cuando usted no es capaz de sacrificarse por nadie. Muy bien que el Padre ore por usted, aunque sea su hermano, aunque sea lo que sea. Pero si usted no es capaz de levantarse un domingo temprano para ir a misa, ¿de qué le sirve entonces? Si usted no es capaz de sacrificarse también usted mismo. No se hagan ilusiones, dice Juan el Bautista. Preparémonos cada uno interiormente. Hagamos cada uno lo que tenemos que hacer. Al trabajo nadie manda a otro. O cuando usted va a cobrar el sueldo, no manda a otro que vaya a cobrar por usted. O cuando le van a depositar, usted fácilmente no da la cuenta de otro para que le depositen lo que es suyo. Entonces, así mismo es la fe, dice Juan. No se hagan ilusiones. Haga usted lo suyo también. Trabaje usted también. Busque usted también del Señor. Entregue su vida también al Señor. Sacrifique su vida también por el Señor. Ese Señor que viene a nosotros. Y que hoy Juan el Bautista también nos dice y nos recuerda a nosotros. No soy yo, dice Juan. No se hagan ilusiones conmigo. Es el que viene detrás de mí. El que viene detrás de mí, que puede más que yo, dice Juan el Bautista. Porque el que viene detrás de mí, yo le bautizo invitándole a la conversión. Pero el que viene detrás de mí es el que le dará el verdadero y definitivo bautismo. Bautismo de fuego, dice Juan el Bautista. Bautismo con agua y Espíritu Santo. El bautismo que será, ¿verdad?, también un tema de reflexión durante este año pastoral, este año litúrgico, que debe de recordarnos a nosotros el bautismo de Jesús, que nos convertimos por Jesús en hijo de Dios en el bautismo. Y como hijo de Dios tenemos entonces la esperanza de la vida eterna. El bautismo nos recuerda también a nosotros, queridos hermanos, que recibimos la fe de Abraham. Y por esa fe somos todos hermanos e hijos de Dios. Y en esa fe de Abraham todos tenemos una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza de la vida eterna. Pero no nos podemos sentar, dar por hecho, como diría Juan, a los judíos, de ya por simple hecho de ser hijo de Abraham, estamos salvos. No, somos hijos, pero ahora hay que trabajar. Ahora hay que convertirnos. Ahora hay que mantener la fe. No perdamos la fe en el diario vivir del mundo. No perdamos la fe por las cosas materiales. No nos dejemos agobiar por la situación de la realidad social hoy, de que no tenemos tiempo y nunca sacamos tiempo para Dios. Entonces, aprendamos a vivir nuestra fe y aprendamos a sacrificar incluso hasta el dinero, si hay que dejar de ganárselo por vivir un momento de fe o por buscar de Dios, hay que hacerlo. Porque la fe es más importante incluso que lo material. Porque la esperanza de la vida eterna está en la fe. Es en la fe que está la esperanza de la vida eterna, no en lo humano. No en lo humano, sino en la fe. Somos humanos, tenemos debilidades, pero tenemos una esperanza. Y por esa esperanza también el cristiano tiene que aprender a sufrir. El cristiano tiene que aprender a superar las dificultades, a superar las pruebas. Por esa fe el cristiano tiene que aprender a ser rechazado. Por esa fe el cristiano tiene que aprender a vivir persecuciones. Que nos critican, que no critiquen, pero yo no pierdo mi fe. Que ha fallado,
que falló fulanito, que falló el Padre. No es en el Padre que yo tengo mi fe puesta, es en Cristo Jesús, en el Mesías, en el Emmanuel, en el Dios con nosotros, en el que ha venido al mundo, en el que puede más que yo, dice Juan, en el que puede más que todo lo que existe sobre la faz de la tierra. En ese yo tengo puesta mi esperanza y tengo puesta mi fe, y no la pierdo, porque si pierdo la fe, entonces pierdo la esperanza de la salvación de la vida. El bautismo de Jesús, queridos hermanos, nos recuerda a nosotros que en el bautismo recibimos una vida nueva. Somos criatura nueva. Por eso el bautismo tiene el signo de la pureza, la vestidura blanca. En el bautismo somos todos redimidos, salvados, perdonados. Todo pecado. Recibimos la pureza de esa gracia que hemos un día de recibir en la vida eterna que Cristo Jesús implantará. Nosotros, queridos hermanos, también en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu no somos nada. Sin el Espíritu no podemos subsistir. Sin el Espíritu no podemos avanzar. Por eso dice Juan: puede más que yo, porque ser el que puede darnos en el bautismo el Espíritu que nos fortalece, el Espíritu de la verdad, el Espíritu que nos guía a la salvación. Agripado, ¿verdad? Porque el único que puede más es Jesús, pero nosotros como humanos pasamos por las enfermedades. Dice Juan el Bautista: el que viene detrás de mí puede más que yo. Porque el que viene, es decir, el Emmanuel, el Dios con nosotros, que debemos recibir en nuestros corazones, es Él el que puede darnos la vida eterna. Y es Él el que ha venido al mundo para darnos precisamente esa gracia de participar en su reino eterno. Y Él, queridos hermanos, como vemos en el profeta Isaías, un niño pastoreará, dice Isaías en la primera lectura de hoy. Ese niño es Jesús, que ha venido al mundo, aun siendo juez, dueño, rey y señor del mundo. No ha venido al mundo como juez, sino ha venido al mundo como pastor. Si Jesús hubiese venido al mundo como juez, ¿qué no hubiese pasado a nosotros? Lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra, ya hubiésemos pasado. Ya la humanidad hubiese terminado, ya la humanidad hubiese sido juzgada, ya la humanidad hubiese sido condenada por nuestra realidad de culpa, realidad de pecado. Pero Jesús vino al mundo como pastor, vino a cuidar, vino a proteger, vino a defender, vino a sanar, vino a anunciar el reino de Dios a sus ovejas. Decía esta mañana, bueno, tengo que hablar mucho, yo tenía días que no lo veía a ustedes, ¿no? Teníamos días que no lo veíamos. Y la semana pasada estuve fuera, ¿verdad? Estaba con mi familia, con mi madre, y fuimos a visitar a mi abuelo. Sábado, yo con esta gripe, con ese frío, ustedes saben, por eso vine un poco agripado. Y pasamos el día entero prácticamente con el abuelo de nosotros, cuidándole y eso. Cuando yo llegué a la casa, me sentía un poco, me dolía un poco la cabeza y me acosté. Mientras yo estaba descansando, yo escuchaba la voz de mami, la voz de mi tía, que iban, me untaban vaporú, me arropaban, me decían, no, porque le da mucho frío, y me tiraban una frisa por encima y así, y eso se siente bien, ¿verdad? Eso es bueno. Eso es signo de que están cuidando a uno. Entonces yo le decía, eso mismo fue lo que Jesús vino a hacer con nosotros. Vino a cuidarnos, a tirarnos esa frisa, ¿verdad?, por encima. Vino a protegernos, vino a defendernos. Y nos ha defendido de tal manera que no vino al mundo ni como juez ni como rey, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que se sacrificó a sí mismo y dio su vida, ¿verdad? El Emmanuel, el que nace en la Navidad, nace con un propósito, el dar su vida por sus ovejas, para que todos nosotros tengamos esperanza de salvación, de vida eterna. Que el Señor nos bendiga.